El 16 de abril de 2024 era un día como cualquier otro para María José, una joven estudiante de tan solo 17 años. Estaba tranquila en su hogar, ubicado en la primera cerrada 16 de septiembre de la colonia La Cruz, en Iztacalco, en la Ciudad de México, sin saber que un monstruo estaba esperando el momento justo para atacar. María José se encontró cara a cara con Miguel Cortés Miranda, convirtiéndose en una investigación más de una larga lista que parecía no tener fin. Pero no se trataba de un caso aislado, sino que estaban por destapar algo mucho más perverso. Cuando las autoridades allanaron el inmueble del autor del hecho, descubrieron que el caso de la joven en realidad fue el último de más de una docena de asesinatos. El hombre, que fingía ser un vecino y amigo inofensivo, terminó mostrando su verdadero rostro. Resultaba que aquel sujeto pasó desapercibido durante años. Todo un país quedó horrorizado por las atrocidades encontradas dentro de su hogar, y no tardaron en llamarlo el Jeffrey Dahmer mexicano. El criminalista nocturno. El 16 de abril del 2024, María José, una estudiante de tan solo 17 años, se encontraba en el departamento que compartía con su familia, sin saber que Miguel estaba escondido entre las sombras, esperando a que su madre saliera de su casa para atacarla. Cuando observó a la mujer marcharse, el sujeto entró al hogar que ya conocía, pues anteriormente había ingresado cuando la familia no estaba. La joven escuchó ruidos fuera de su cuarto, pero no le dio tiempo de reaccionar. Cuando se topó cara a cara con el hombre, intentó correr lejos de las garras de aquel ser cruel. Gritó y pidió ayuda, pero nada pudo hacer cuando la arrojó contra su cama e intentó abusar de ella. Aunque María José nunca dejó de gritar, con la esperanza de que alguien pudiera escucharla y la salvara de aquel sujeto. Es en ese momento que el hombre comenzó a forcejear con ella, temiendo que su pedido de ayuda pudiera alertar a todos los vecinos. Miguel comenzó a estrangularla, luego le quitó las manos del cuello, dejando a la joven en respiración agónica. Mientras ella luchaba por tomar sus últimas bocanadas de aire, el hombre buscó en la cocina una bolsa de plástico que puso en la cabeza de la joven para que se asfixiara hasta perecer, sosegando sus gritos de súplica para siempre. Una vez perpetrado su perverso acto, tan solo minutos después, la madre de María José regresó a su casa, pero ya era demasiado tarde. Un sujeto que le resultaba familiar salía tranquilamente de su hogar y caminaba hacia ella. La mujer no tuvo tiempo de reaccionar, ya que sintió un frío que la paralizó y un filo hundiéndose en su cuello, abdomen y espalda. Herida y en el suelo, vio huir al sospechoso de su casa. La mujer estaba perdiendo mucha sangre, pero no dejaba de pensar en su hija, así que se dirigió a su habitación y vio que ya no se movía, por lo que con sus últimas fuerzas gritó pidiendo ayuda. Los vecinos, por su parte, escucharon los gritos de auxilio. Pensaron que todo se trataba de una pelea entre la chica y su novio, pero cuando vieron a la madre de esta con una herida en el cuello, de inmediato llamaron a la policía y a emergencias. Apenas llegó la policía al lugar, y gracias a la declaración de la madre de María José, quien señaló que el sujeto había subido las escaleras del edificio, y a los vecinos que no dejaron que este sujeto escapara, pudieron detener a Miguel Miranda, quien intentaba esconderse en otro departamento. En las noticias se difundió una fotografía del detenido, que escandalizó a todos, en la que se le vio sonriente a bordo de la patrulla de la policía. Su sonrisa grotesca, como si no cayera en la cuenta de la gravedad de sus actos, heló la sangre de todos los espectadores. El sujeto fue trasladado al reclusorio oriente de la Ciudad de México, mientras que a la madre la llevaron de urgencia al hospital, en un delicado estado de salud. También atendieron a María José, que yacía agonizando dentro de la habitación, pero lamentablemente, nada pudieron hacer los médicos para salvar la vida de la joven, quien falleció a sus tan solo 17 años. Su familia no podía creer que María José se hubiera ido tan pronto. La joven estaba en bachiller y pronto iba a ir a la universidad. Ya se estaba preparando para hacer exámenes de ingreso a la universidad,
Su sueño era ser motociclista como su padre, que ese mismo año le iba a comprar su moto como regalo de sus 18 años. Lamentablemente, la joven nunca llegó a cumplir la mayoría de edad. Nadie podía creer que aquel joven químico hubiera hecho algo tan atroz, pero cuando las autoridades allanaron su departamento, se dieron cuenta de que estaban muy equivocados. Miguel Cortés Miranda no era quien todos creían que era, y había burlado a las autoridades durante años. Los investigadores encontraron pruebas estremecedoras que parecían indicar que se trataba de un asesino en serie: manchas de sangre, una sierra, celulares y tarjetas de identidad de varias mujeres. Fueron algunas de las pruebas que encontraron en la vivienda. Pero había algo mucho peor. La policía encontró 5 cráneos humanos. La comunidad estaba horrorizada por los hallazgos, que parecían dignos de una historia de horror. Miguel comenzó a ser llamado el feminicida de Iztacalco, y hasta lo llegaron a comparar con el asesino en serie estadounidense, Jeffrey Dahmer, nombrándolo el Jeffrey Dahmer mexicano. En su detención y posterior interrogatorio, Miguel no mostró ningún signo de arrepentimiento ni sentimiento de culpa por sus actos. En cambio, se mostró extasiado al revelar detalles del asesinato de María José. El hombre confesó que sintió un frenesí que le había nublado la mente y que solo pensaba en atacar a la joven sin medir las consecuencias. Relató que la asfixió con sus propias manos y que luego buscó en la cocina una bolsa de plástico que le colocó sobre la cabeza para que finalmente perdiera la vida asfixiada. Según su confesión, su objetivo no era seguirla lastimando. Su objetivo era privarla de la vida, porque no quería causarle más sufrimiento. Miguel Cortés también mostró una preocupante serenidad y frialdad al narrar el ataque a la madre de su víctima, de nombre Cassandra. Según él, con la inesperada presencia de la madre, consideró que la situación se le había salido de las manos, viéndose forzado a atacarla también, hasta que pereciera. En sus propias palabras, el asesino de Iztacalco describió el momento como un instante de pánico. En ese momento, seguía en un estado de frenesí, y sabiendo que la situación estaba mucho peor, tomó un cuchillo de mango de madera y tipo sierra, que estaba cerca suyo, e hizo lo mismo con la madre, tratar de quitarle la vida, pero esta vez con un arma blanca. Según él, no tenía otra salida, necesitaba deshacerse de la única testigo de los hechos. Para sorpresa de los investigadores, Miguel justificó su comportamiento, argumentando que había sido abusado por su propio padre y que su madre y su hermana nunca lo protegieron de este abuso. Según Miguel, su padre quería más a su hermana Claudia y jamás se sintió orgulloso de él. El padre de ambos falleció en 2021, tras enfermar de COVID, y hasta el momento, su hermana no confirmó que los relatos de abuso fueran ciertos. Debido a esto, el hombre fue alimentando durante los años un rencor contra las mujeres. En su adultez, tuvo una relación más cercana con su hermana Claudia, quien pensaba que ese vínculo era genuino, o eso creía, porque en el fondo su hermano la detestaba, porque aunque intentaba igualarla en todo, nunca era suficiente. Las personas más cercanas al criminal, hasta su hermana, no podían creer que Miguel fuera el mismo que había cometido los hechos. Simplemente no encajaba en su personalidad tranquila. El sujeto ocultaba muy bien su lado psicópata. ¿Cómo nadie lo vio venir? ¿Acaso nunca dio indicios de sus actos? Miguel Cortés Miranda nació el 25 de octubre de 1984 en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Era el segundo hijo de Miguel Cortés Miranda y María del Carmen Miranda Moreno. Su padre era químico bacteriológico, que impartía clases en la UNAM, y su madre se dedicaba a los quehaceres del hogar. Ambos hijos siguieron sus pasos. Miguel estudió para ser químico bacteriológico parasitólogo, y su hermana Claudia se convirtió en química farmacéutica. Cuando de estudios se trataba, su progenitor solía ser muy exigente. Tanto Miguel como su hermana eran muy estudiosos, y esto enorgullecía a sus padres, pero no todo era tan bueno como se esperaba, ya que Miguel comenzó a mostrar conductas extrañas. En ocasiones solía arrojar ácido a los automóviles, incluso a los animales, con quienes se divertía haciéndoles daño. Su primer trabajo fue a sus 23 años,
en un laboratorio dedicado al análisis de agua y alimentos. Luego de 2 años, comenzó a trabajar en los laboratorios Ortin, una empresa de análisis especializados que procesaba muestras de todo el país. Fue en ese momento que decidió independizarse y se mudó a un departamento en Iztacalco, donde 10 años después, las autoridades hallarían pruebas de sus actos más atroces. Su fluidez en 3 idiomas, su buen pasar económico, sus viajes internacionales y su carisma extrovertido y sociable lo alejaba del perfil típico de un sujeto criminal. Nadie imaginaba que en realidad era un ser cruel y despiadado, sin sentimientos. Luego de que los hechos salieran a la luz, las personas que lo conocían se replantearon sus actitudes pasadas, que parecían confirmar lo que ya todos creían, que Miguel Cortés Miranda era un psicópata. Según su hermana, en la familia todos lo consideraban como una persona tranquila. No demostraba que fuera agresivo. La imagen que tenían de él era de una persona dedicada, trabajadora, inteligente, la más calmada, la que había logrado más cosas, como una persona de bien que no le hacía mal a nadie. En sus declaraciones, luego de ser revelada la oscura verdad, la mujer confesó que las últimas veces que interactuó con su hermano, se veía bien, se expresaba bien, hasta estaba calmado. Para ella era inconcebible en ese momento que él fuese el monstruo. Un psicópata es una persona con una marcada insensibilidad emocional, aunque suele mostrar una faceta encantadora y seductora hacia el exterior. Esto genera una doble vida, en donde el sujeto puede pertenecer sin problemas a grupos sociales, mientras oculta sus fechorías sin ningún esfuerzo. Este era el perfil de Miguel Cortés, un completo asesino en serie. Alguien que conquistaba a sus víctimas, que generaba fácilmente confianza, las seducía con su falso perfil, agradable, hasta revelar su verdadero rostro, el feroz asesino, el narcisista, el manipulador. Según sus compañeros de trabajo, Miguel era una persona de bajo perfil, reservado, tranquilo y callado. No obstante, tenía actitudes que incomodaban. Aún así, no querían dejarlo de lado en sus reuniones, fuera del horario laboral. En varias ocasiones se habían reunido en la casa del sujeto, sin saber que estaban en el lugar donde perpetraba sus crímenes. En una de esas reuniones, hicieron un test que trataba de si eras más un psicópata o un asesino. Todos tomaron el test como un simple juego, uno inofensivo, para pasar el rato, sin saber que habían dado en el blanco. El resultado de Miguel fue contundente, era un asesino. Con sus compañeras de trabajo, el químico era muy tímido con ellas y no solía interactuar mucho. Lo veían como un tipo raro, pero inofensivo, sin caer en la cuenta de que ese presentimiento era errado. Además de sus actitudes extrañas, un día Miguel llegó a su trabajo con la cara rasguñada y, según contó, habían sido sus gatos. Aunque el hombre no tenía mascotas, al momento de su detención, Miguel tenía los mismos arañazos. En realidad, siempre habían sido sus víctimas. Luego de 2 años trabajando en ese laboratorio, en 2013, Miguel renunció y se unió a la Fundación Igualdad Animal. Aunque por fuera se mostraba como un joven preocupado por el bienestar de los animales, su verdadero propósito era acercarse a las mujeres y ganarse su confianza, para posteriormente invitarlas a su departamento, donde comenzaba el verdadero terror. Ellas caían rendidas ante el agradable trato de Miguel, sin sospechar que todo era una fachada. Miguel era una persona imputable, es decir, que estaba totalmente consciente del bien y del mal al momento de cometer los crímenes. El químico era astuto, por fuera se mostraba como un hombre inofensivo. Por eso, cuando sucedió el allanamiento en su domicilio, los investigadores no podían creer lo que habían hallado. Los restos encontrados en el apartamento eran de por lo menos 20 víctimas distintas, y junto a eso fueron halladas herramientas para desmembrar los cuerpos, material quirúrgico y sustancias químicas que el criminal sabía manejar a la perfección debido a su profesión como químico. Y no solo eso, sino que también había un diario en el que el asesino había registrado cómo y cuándo acechaba a sus víctimas y el modo en que estaba perfeccionando sus asesinatos. Con cada caso, se sentía más seguro de sí mismo. Entre las tantas confesiones, el feminicida de Iztacalco
Relató con precisión cómo hacía unos 10 años se había deshecho del cuerpo de su presunta hija, recién nacida. Según su escrito, había tirado el cuerpo de la bebé en el mismo lugar donde se deshacía de los cuerpos de sus víctimas. Pero sus confesiones no fueron solo en su diario íntimo, sino que también lo hizo en su perfil personal de Facebook. El hombre compartió poemas que ocultaban pistas de sus enfermizos actos, pero de una forma subliminal. Los poemas eran simplemente perturbadores. Uno de ellos fue Te extrañaré, que las autoridades creen que le dedicó a Frida Sofía Lima Rivera, debido a que lo había publicado 6 meses después de su desaparición. En este texto, Miguel narró: no tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté. Cuando noté que estabas fría, toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que una piedra. Era evidente que el sujeto estaba relatando cómo acabó con la vida de una mujer y luego decidió conservar su cuerpo sin vida. Más tarde continuó con su grotesco y enfermizo relato: roca fría como el témpano, dura como el hierro y lo peor, inmóvil como estatua. Mi rostro cambió, lo sé porque lo sentí, y por mis lágrimas también. De lágrimas de felicidad pasaron a ser lágrimas de desesperación. Quería estar a tu lado, pero no de esta manera. Y si creían que todo parecía ser un poema inofensivo, lleno de metáforas perturbadoras, luego escribió algo más inquietante. Hace tiempo te vi perecer, falleciste sepultada por pequeños cristales, tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a un rojo escarlata. Cubierto de sangre, te puse en un altar y lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte. Esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos o simplemente sucumbiría a tus pies. Este y otros poemas demostraban la tranquilidad con la que vivió el asesino, sabiendo que nadie lo estaba investigando por todas las vidas que había tomado y que aumentaban cada vez más. Aunque muchos de sus amigos internautas habían leído sus creaciones literarias sin notar nada extraño, Miguel se burlaba en cada publicación de la inoperancia de la justicia, quienes parecían no ver todos los indicios de una persona desequilibrada que parecía desear ser descubierta, aburrida de que la policía no estuviera a su altura. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya no podía quedarse de brazos cruzados. El número de víctimas se desbordaba y la opinión pública estaba presionando. Al grito de señor, señora, no sea indiferente, asesinan a las mujeres delante de la gente. Familiares de sus posibles víctimas marcharon en puntos importantes de la ciudad y en la puerta de la fiscalía, negándose a quedar de brazos cruzados, exigiendo a la justicia poner finalmente al ejecutor tras las rejas. Furiosos y llenos de impotencia por el desinterés de la justicia, llegaron hasta la puerta del edificio de departamentos, donde fueron encontrados los restos y pertenencias de media docena de mujeres. Los manifestantes cubrieron la fachada del edificio con pancartas cargadas de dolor. Además, denunciaron que la Fiscalía General local desestimó pruebas contundentes que ayudaron a que el hombre pudiera continuar con sus actos con total libertad. En defensa de las autoridades, el fiscal de la ciudad afirmó que Miguel Cortés Miranda era básicamente imparable, porque no había mostrado conductas violentas o agresivas en su actuar cotidiano. Ante esa respuesta que demostraba que las autoridades quisieron lavarse las manos, los familiares de las víctimas no se tragaron esas excusas. Para ellos, las autoridades tenían todos los medios para poder localizar a las jóvenes desaparecidas, pero no quisieron hacerlo. Finalmente, presionados por la opinión pública y la indignación de la población, las autoridades lograron establecer que el primer asesinato del químico fue en el año 2012, los otros en 2015, 2018 y 2024, todos ellos cometidos en un periodo de 12 años. Un caso que atrajo la atención de los investigadores fue el de Viviana Elizabeth Garrido, desaparecida desde el 30 de noviembre de 2018 y posible víctima del asesino en serie. Esta joven era una ingeniera bioquímica de 32 años de edad que trabajaba en el mismo laboratorio que Miguel y con quien mantenía una relación de amistad. Otra posible víctima era Frida Sofía Lima Rivera, de 22 años, a quien al parecer le dedicó el inquietante poema. A inicios del 2012,
Frida acababa de llegar a la Ciudad de México, proveniente de una familia humilde y numerosa de Tlacotepec, un pequeño pueblo en la Sierra Negra del estado de Puebla. La joven se instaló en un departamento, en la misma colonia donde vivía Miguel en Iztacalco. No pasó mucho tiempo, hasta que a inicios del 2013, Frida y Miguel se conocieron y mantuvieron una relación cercana, sin que ella supiera que las verdaderas intenciones de su nuevo amigo eran perversas. Por esos tiempos, Miguel le regaló a la joven un libro llamado El perfume, historia de un asesino, el cual narra la historia de un asesino en serie que mediante un proceso químico extrae el aroma de los cuerpos en descomposición. Este obsequio podría indicar que ambos tenían una relación más allá de la amistad. Sin embargo, se desconoce si hubo o no una relación amorosa, aunque en algunas acusaciones ambos compartieron indirectas amorosas en Facebook. El domingo 7 de diciembre del 2014, a las 3:57 de la tarde, Frida hizo su última publicación en Facebook, que decía: "No vuelvo por donde vine, nunca miro atrás". Tan solo 4 días después, el 11 de diciembre de 2014, Miguel publicó su tan inquietante poema, que al parecer estaba dedicado a Frida. Luego de un mes, en enero de ese mismo año, Miguel compartió memes sobre chistes acerca de fallecer, como si se burlara, lo que nos hace pensar que para ese momento ya había acabado con ella. El 7 de febrero de 2015, la familia de Frida Sofía Lima Rivera viajó 3 horas desde su pueblo a la Ciudad de México para reportar su desaparición. Habían pasado varias semanas sin noticias de la joven, pero para su sorpresa, las autoridades le restaron importancia y les dijeron que seguramente se habría ido con su novio y que pronto regresaría. Pero Frida no regresó, nunca más se supo nada de ella, y la policía jamás se tomó el trabajo de buscarla. Si tan solo hubieran investigado en su entorno más cercano, Miguel Cortés Miranda hubiera sido arrestado muchos años antes. Otra de las jóvenes que fue manipulada y engañada por este hombre fue Karen Ornelas Baltasar. Lo último que se supo de ella fue que estaba en una fiesta, nada menos que organizada por el presunto criminal. La joven trabajaba como técnica laborista clínica en Nortín, donde Miguel también era empleado. Karen tenía 21 años en diciembre de 2012, cuando su familia la reportó como desaparecida. Las autoridades, una vez más, no dieron importancia a la denuncia y finalmente fue encontrada sin vida cerca de las instalaciones del Metro Iztacalco. Fue en esa instancia que la policía se puso a trabajar y tomó declaración a varias personas de su entorno, entre ellas Miguel, quien contó que la había dejado en el metro. El asesino no temía decir esto, que pudo haberlo puesto como principal sospechoso, porque él sabía que la policía no haría nada al respecto. Los amigos de la chica, quienes también asistieron a la fiesta, declararon que Miguel había acompañado al metro, pero que había demorado un par de horas en hacerlo, lo cual resultó sospechoso. Y estaban en lo cierto, lo que pudo ser la pieza clave para finalmente arrestarlo. Para las autoridades, solo fue un testigo más, y concluyeron que la chica falleció a causa de una broncoaspiración por congestión alcohólica. Sin embargo, su familia no estaba de acuerdo con esto. El alcohol que había ingerido no podía llegar a ser un daño, como el que culminó con la vida de Karen. Resultaba que el cuerpo de la víctima presentaba hematomas en el rostro, que eran evidencia de que alguien más había provocado su fallecimiento. Además, jamás pudieron encontrar las pertenencias que la joven llevaba el día en que desapareció, entre ellas su teléfono celular. Lamentablemente, las autoridades no dieron importancia a esto y concluyeron que los golpes fueron producto de una caída por su estado de ebriedad, y el expediente se cerró para siempre como un simple accidente. Otro lamentable caso fue el de Amairani Roblero, quien desapareció a los 18 años en agosto de 2012. En aquel momento, la familia tenía en la mira a Miguel y no dudó en reportar a las autoridades que había sido la última persona en estar con ella, ya que la había acompañado a recoger unas fotos a su preparatoria. Una vez más, la investigación no avanzó y nunca más supieron de su paradero. Al igual que la familia de María José, quedaron destrozados por el caso de su hija, tan joven como la última víctima del criminal. Amairani soñaba con un futuro que fue arrebatado de sus manos. Ella quería estudiar Derecho para defender a las personas inocentes, porque había mucha injusticia en su país,
Lamentablemente, la justicia no hizo lo mismo por ella. Aquel día la chica salió de su casa a un curso para entrar a la universidad y lamentablemente nunca regresó. A pesar de que Miguel fue el principal sospechoso, al encontrarse pruebas de mensajes y llamadas realizadas a la joven desaparecida, el sujeto nunca fue investigado. Otra presunta víctima fue la joven madre, Viviana Elizabeth Garrido, ingeniera bioquímica industrial, en el laboratorio ARG, una empresa de servicios de control de calidad. Allí conoció a Miguel, quien se convirtió rápidamente en su amigo. El 30 de noviembre de 2018, Viviana Garrido salió de su trabajo y caminó hacia el metro para volver a su hogar, pero la joven nunca llegó a su casa, donde la estaba esperando su hija de 9 años. Nunca más se supo de ella. Otra presunta víctima fue Claudia Andrea, de 36 años, originaria de Cuautla, Morelos, con quien al parecer mantenía una relación. La chica se había mudado a la Ciudad de México en el año 2013 para estudiar la licenciatura en química en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí conoció a Miguel. Con el pasar del tiempo se hicieron novios. No obstante, en el año 2019 apareció sin vida en su apartamento, en avanzado estado de putrefacción. La causa del fallecimiento fue catalogado como un deceso natural. Aunque meses después, al verificar los estados de cuenta de la joven, sus familiares se dieron cuenta de que alguien había utilizado su tarjeta bancaria y había realizado diferentes compras, por lo cual acudieron nuevamente a la fiscalía para que se investigara el hecho. En todos los casos había un patrón que se repetía y que la justicia no quiso ver. La zona donde fueron vistas por última vez era con poca cercanía una de otra y cerca del domicilio de este sujeto. Si las autoridades hubiesen notado la clara conexión que había entre las desapariciones, hoy contaríamos con menos casos. De ahí la importancia del perfil geográfico en la perfilación criminal. La capital mexicana y el Estado de México enfrentan una alerta roja por la creciente violencia contra las mujeres, un llamado urgente que debería motivar a las autoridades a intensificar las investigaciones sobre desapariciones y feminicidios. Es crucial que se implementen medidas efectivas para proteger los derechos y la seguridad de todas las mujeres en la ciudad. Hay muchos casos que lo demuestran, como cuando en 2018, los monstruos de Ecatepec, responsables del fallecimiento de hasta el momento 10 mujeres, fueron capturados por las autoridades, solo después de que los encontraran empujando un cuerpo desmembrado por la calle, en un cochecito de bebé con total libertad. Otro caso ocurrido en Atizapán, en el Estado de México, en el año 2021, el asesino en serie Andrés Mendoza, mejor conocido como el monstruo de Atizapán, que solo fue capturado gracias a la identidad de la última víctima descuartizada, la esposa de un comandante de la policía. En su casa se encontraron cientos de restos óseos que revelaron años de impunidad e injusticia. Parece que la historia se repite una y otra vez, y que la única manera de capturarlos es cuando cometen un error, como ha sido el caso de Miguel, quien solo fue capturado gracias al rápido accionar de los vecinos y no gracias a la justicia. ¿Cuántas mujeres más deben fallecer para que la justicia haga algo? Finalmente, luego de más de 10 años de total impunidad, Miguel Cortés Miranda fue procesado con prisión preventiva por los cargos de feminicidio en agravio de María José y feminicidio en grado de tentativa contra la madre de ella, por lo que permanecerá detenido en el reclusorio preventivo varonil Oriente durante los 6 meses que fijó la autoridad judicial como plazo para el cierre de la investigación que lo llevará a juicio. Según la justicia, por el momento no se pueden juzgar sus demás actos. Esto quiere decir que el primer juicio contra el criminal se centrará en su última víctima, María José, del que hubo pruebas contundentes. De las demás víctimas, aún no hay certeza, son todas especulaciones. Una vez confirmados los análisis de los restos hallados en su domicilio, tendrán que juzgarse de manera separada. Claudia, hermana de Miguel Cortés Miranda, compartió que ella y su familia lo visitaron y le pidieron confesar todos los actos que cometió. La mujer le dijo que entendiera que ya se había acabado y que lo mejor era que confesara. Arturo González, abogado defensor de la familia de María José, señaló durante una entrevista que el sujeto no está arrepentido de lo que hizo y señaló que está plenamente consciente de todo, pues no negó los hechos. Por otra parte, la familia de la víctima se encuentra resguardada por las autoridades
Luego de que les fueran otorgadas todas las medidas de seguridad por la captura del criminal, a través de un comunicado, la familia de María José reveló el estado de salud actual de su madre Cassandra. Los familiares señalaron que el proceso de recuperación de su madre está siendo lento y agradecieron al personal médico por la atención. Además, mencionaron que lamentan la revictimización hacia el caso de María José por los videos, audios e imágenes que circulan en redes sociales, mencionando que estas habían sido difundidas de manera deshonesta y sin ética. Fuera del domicilio de la víctima, familiares y vecinos colocaron altares de flores acompañadas de algunas fotografías de la chica, junto con mensajes de afecto y veladoras en señal de solidaridad. El padre de la chica reveló que el funeral será aplazado hasta que la madre sea dada de alta, quien todavía no sabe que su hija falleció. El abogado defensor de la joven declaró ante los medios que la pena mínima que podría enfrentar Miguel es de 78 años de prisión, lo que quiere decir que pasaría el resto de sus días tras las rejas. Actualmente, siguen las tareas de investigación para conocer todas las vidas que arrebató Miguel Cortés. Hasta el momento, las pruebas genéticas para identificar a las víctimas encontradas en su domicilio están en proceso, entre las que se presume podrían estar antiguas parejas, estudiantes y damas de compañía que se relacionaron con él en la última década. Lamentablemente cabe la posibilidad de que sean más víctimas de las ya mencionadas. También las autoridades creen que pudo haber disuelto los cuerpos en ácido, aprovechándose de sus conocimientos como químico. Hasta el momento, la fiscalía informó que se identificaron a 3 víctimas. No obstante, no se compartió la identidad, aunque aseguran que las familias ya fueron informadas sobre los resultados de las pruebas genéticas a los restos, y señalaron que continúan trabajando con los restos de otras 2 posibles víctimas para identificarlas. Si bien nadie se esperaba que una persona como el químico fuera a cometer tales actos, la pista más importante que los oficiales ignoraron durante años venía de las mujeres cercanas a Miguel, que sospechosamente desaparecían sin dejar rastros. Los familiares de las jóvenes que nunca regresaron a casa no dejaron de alzar la voz y denunciaron que la Fiscalía General local desestimó pruebas contundentes que beneficiaban a que el sujeto pudiera continuar con sus actos con total libertad, burlándose de la justicia. En más de una década, la Fiscalía no realizó ninguna acción en contra de este asesino. Lamentablemente, el accionar de las autoridades fue pésimo o inexistente, y de no ser por el accionar de los vecinos en el caso de María José, el culpable aún seguiría libre y con total impunidad. La candidata a la Cámara de Senadores en las elecciones 2024, Verónica Juárez Piña, presentó una denuncia contra Ernestina Godoy ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde acusó al exfiscal de presuntas omisiones en el caso de Miguel Cortés Miranda. Según su denuncia, la exfiscal sabía que desde el 2012 el sujeto venía presentando esta conducta delictiva y que desde el 2020 tenían información de quién era, dónde trabajaba, en dónde estaba, cuáles eran sus datos y hasta declaraciones de testigos, y aún así no actuó. Las autoridades habrían señalado su presunta relación con la desaparición de mujeres en Iztacalco antes del caso de María José. Aparentemente, lo señalaron como un presunto feminicida que operaba en las inmediaciones del Metro Coyuya. Sin embargo, no hicieron nada para detenerlo. Es lamentable ver cómo la justicia ha ido en decadencia con el pasar del tiempo. De nada sirven los avances tecnológicos en materia criminal y las preparaciones exhaustivas a las que son sometidos los investigadores si las autoridades mismas son las que frenan las investigaciones. Lejos ha quedado el objetivo de estudiar las conductas antisociales y la prevención del delito. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.